Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Entrando de a poco en ese contacto más profundo, ¿no es cierto? Más profundo, pero al mismo tiempo también enriquecedor, ¿no? Y bueno, vamos de a poco. La idea de hoy era un poco comentar algunos trabajos que tienen que ver con el tema de la profesión y la poesía, por un lado. O sea, la medicina y la poesía. Por otro lado, también algunos aspectos ligados a la creatividad, a la importancia de la creatividad, ¿no es cierto? O sea, todo lo que tenga que ver con salir un poco de lo rutinario, de lo común, de crear caminos nuevos, ¿no es cierto? Y por otro lado también, aparte de la poesía, como siempre, al final, un comentario sobre la obra de Eckhart Tolle, el poder de la hora, con respecto a una reconsideración de la relación de pareja, o de las relaciones de los seres humanos, fundamentalmente las de pareja, y que tiene que ver también con esta ilusión que se da siempre en la búsqueda de la pareja ideal, de encontrar al príncipe azul o a la princesa, ¿no? Y encontrarnos lo que deseamos y fundirnos en eso, ¿no? En ese ideal. Y bueno, y eso, digamos, es una situación que se repite mucho, y que donde realmente las consecuencias casi siempre son a veces dolorosas, y que tienen mucho que ver también con aparecer como trastornos o problemas que tienen que ver con las emociones, con los sentimientos, con la frustración, y después con todo lo que tiene que ver después con eso, ¿no? Lo que continúa. Bueno, y en lugar de ver, es como que entrando quizás un poco más en este tema, empezando por acá. Lo interesante es cómo nosotros de alguna manera estamos siempre en la búsqueda de algo que nos falta, ¿no? Siempre. El otro día en un programa que hablábamos del amor, mencioné a varios filósofos, entre ellos Sócrates, que lo definía como que uno busca lo que le falta. Es una forma de completarse, ¿no es cierto? Y esa idea predomina en todos nosotros cuando en una relación donde aparece primero el enamoramiento, la etapa, digamos, casi idealizada, ¿no es cierto?, de ver al otro como un ser fantástico, y que esto no es recriminatorio, no es que no hay que verlo así. Lo que pasa es que no hay que instalarse en la ilusión solamente. La ilusión, el deseo, la posibilidad de que las cosas ocurran porque uno las desea o las siente o las sueña, digamos, está bien, es un motor que lo mueve a uno y le hace ver el mundo distinto y vive en el otro y todo eso. Pero hay que considerarlo siempre dentro de un concepto de realidad. Y cuando digo realidad, yo sé que no es fácil entender la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Qué sé yo? ¿Es lo que vemos solamente? No es solamente lo que vemos. Es lo que queremos ver, también podría ser. Entonces, pero sin embargo, hay como un deseo de todos de encontrar la felicidad, de encontrar así el oasis, el paraíso, lo que uno andaba buscando, ¿no es cierto? Y entonces, inclusive con un proyecto amplio y hasta que la muerte nos separe, en muchos casos, en otros no. Pero eso, de alguna forma, niega en el deseo, en la ilusión, en el soñar de cualquiera de los dos, que son necesidades que esas personas tienen, que tienen que cumplirse. Eso es lo que decíamos de completarnos, tienen que llenarse. Mientras tanto, esa frustración de que no se cumple lo que uno quiere, que el otro no es como uno desea que sea, y al mismo tiempo casi siempre las situaciones son frustrantes en muchos momentos. Entonces se produce una desilusión y después una nueva ilusión y así sucesivamente, o si no, el aislamiento. En cambio, si nosotros los elementos que van surgiendo, que es todo el inconsciente de cada uno de los dos de la pareja, todas las situaciones que vivió de niño, los traumas, los problemas, las cosas que quisiera que no ocurran más, por ejemplo, discusiones, peleas, problemas, eso
de alguna manera se vuelve a repetir y es rechazado uno o el otro porque no es lo que a mí me satisface. Entonces, lo que propone Eckhart Tolle, que me parece muy interesante, es que la relación de las personas no sea para buscar la felicidad, que sea, digamos, para ser conscientes, tomar conciencia, darnos cuenta, conocer. El conocimiento, digamos, el darse cuenta de cómo somos, de dónde está la falla. Es decir, si sentimos celos y si sentimos dolor o tristeza o sufrimiento, no rechazar a esa persona que me trae dolor, celos o sufrimiento. Ese es el culpable de lo que me pasa. No es así. Eso está ligado a la frustración de no poder concretar lo que uno desea. Entonces, si yo a mí mismo y a la otra persona lo empiezo a ver esa falla, no como algo a rechazar, que no tiene nada que ver, sino como algo a corregir, algo, inclusive como se dice a veces de las enfermedades, que las enfermedades son maestros, o sea, el conflicto, la enfermedad, el trastorno, nos está mostrando que algo funciona mal, que no estamos viviendo como debemos vivir o como nos gustaría, o no somos coherentes. Entonces el conflicto aparece por eso. Entonces lo mismo pasa en este caso. Entonces tomarlo eso, si los dos lo pudieran hacer, sería fantástico, porque la relación pasaría entonces a tomar otra característica, ¿no es cierto? O sea, cuando uno ve que eso va ocurriendo, esos problemas, si uno acepta las dificultades, si uno acepta que la finalidad no es para hacerse feliz de golpe o satisfacerse, y si uno lo puede mantener eso, el sentido de la conciencia, de darme cuenta, entonces va a haber cambios. Uno se alinea en una conciencia superior y entonces la relación pasa a ser una práctica espiritual. La relación cambia, se convierte en eso. Si uno responde a ese conflicto, digamos, ¿no? A eso que está ocurriendo. Entonces hay que registrarlo. Y cuando asoma esa cosa, la locura, los problemas de uno o del otro, el tema es como que no tiene que ser visto como un problema, sino como una posibilidad de cambio, una alegría, es una oportunidad de salir a la luz, de transformar la cosa. Uno no se puede transformar a sí mismo, nadie se puede transformar a sí mismo, muy difícil. Hay que crear un espacio para eso, hay que poder verse hacia adentro. Y entonces es importante la relación en sí misma. Yo te necesito en este momento, porque me doy cuenta que tu locura y mi locura, si nosotros nos damos cuenta y empezamos a hacernos cargo de eso, ¿no es cierto? Si nos empezamos a dar cuenta de esas cosas, entonces al hacernos cargo cambiamos la actitud hacia el otro, y lo transformamos en otra cosa, ¿no es cierto? No nos ponemos a la defensiva, no estamos enojados, no tenemos el sentido de estar, el impulso a discutir, tener razón. En realidad tenemos que oír a ese niño interno que todos tenemos, que pide amor y pide atención, ¿no? Y entonces registrarlo eso y darnos cuenta. Entonces, eso me parece un tema importantísimo. Darle un sentido de conciencia, se transforma de una relación inconsciente, impulsiva, sí, por supuesto hermosa en el momento del enamoramiento, de la ilusión y del deseo, pero también frustrante. En cambio, si uno hace predominar la conciencia, no hay sufrimiento, porque la situación es comprendida desde otro lado. Entonces desaparece después el tema de qué me estás haciendo. En el momento que uno empieza a discutir, se tiene que dar cuenta de eso que está pasando, ¿no? Y entonces la situación se puede cambiar. O sea que, como siempre hablamos, cuando hay un problema, un conflicto, algo, lo primero es la aceptación de los hechos, reconocerlos y aceptar los hechos. Entonces uno toma cierta distancia con respecto a ellos y los puede instrumentar para que eso sea positivo, ¿no? Bueno, más o menos es un tema que lo comento así al pasar, pero me parece muy importante,
porque yo veo que se repiten. En las consultas yo veo que, por ejemplo, muchos casos, sobre todo lo he visto mucho en mujeres, en relaciones últimas, digamos, hace poco tiempo, en los últimos meses mucho, de repetir la misma situación, o sea, tener una frustración, conocer a alguien, todo va a fenómeno, un día, un rato, lo que sea, 2 días, y después se produce una caída inexorablemente y búsqueda de otra persona, y entonces se empieza a crear a formar una creencia de que no tiene suerte o que no tiene solución, que nunca va a encontrar al ideal, ¿no? A su situación. ¿Se entiende esto como es? Entonces, por un lado tenemos la búsqueda de un ideal, o sea, la ilusión. Después la desilusión. Ahí ya tendría que parar la cosa. Con la primera, la segunda, vamos a poner la tercera desilusión, la persona tendría que decir, wow, ¿qué está pasando, no? O qué me está pasando, o qué le está pasando al otro, o qué me pasa a mí. Pero no para condenarme, sino para aprender, para conocerme mejor. Y entonces eso permite que la situación después vaya cambiando. Me parece muy interesante. Y por eso lo quería traer, porque ya le digo, es fuente de muchas consultas. En personas que vienen por la soledad, sobre todo, porque no pueden conseguir pareja, porque no pueden encontrar la persona en la cual apoyarse y quererse, ser querido y querer, ¿no? Bueno, entonces me parece importante comenzar por ahí. Sí, paralelamente a eso, hay una situación también que es lo mismo, relacionado con el dolor. ¿Por qué caemos en esa situación dolorosa, ¿no es cierto? ¿Por qué se vuelven a repetir esos mismos fenómenos, ¿no? Y entonces, una de las cosas importantes es poder tener una actitud distinta. Primero, como dijimos siempre, aceptar, ¿no? No hay que hacerle resistencia a la vida, digamos. Aceptar lo que viene para poder después modificarlo. Pero cuando uno deja de ver las cosas así, digamos, como que está atento a lo que va a venir, a las cosas que pueden suceder, a las personas que uno va conociendo, a las situaciones, a las formas, todo tipo de formas y situaciones. Si son buenas va todo bien, y si son malas entonces ya se perdió todo. No, eso tiene nuestra forma de vivir, nuestra manera de instalarlos en la vida y vivirla, es precisamente sin tener en cuenta esa clasificación de bueno o malo o de situaciones. No, aceptar la cosa como es, y desde ahí sí, entonces empezar a hacer los cambios. El tema hay muchas veces, aparte el hecho de que siempre se ve al otro como culpable de lo que le pasa a uno, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de aceptar, la persona se resiste a las cosas como son, ¿no? Y se pelea con la vida, ¿no? Por eso, en el momento en que uno deja de juzgar y empieza a aceptar las cosas, uno empieza a sentir y que no está presionado por cosas, por ideas, por creencias, empieza a aparecer una sensación más libre, de más libertad. Hay que dejar de juzgarse a uno mismo y a la pareja, aceptarla tal cual es, no intentar cambiarla. No hay más víctimas ni verdugos acusadores ni acusados. La aceptación total es el fin de la dependencia. Las parejas se transforman en dependientes uno del otro, precisamente porque no se aceptan. Entonces la necesidad cubre la realidad no posesiva. El amor no tiene que ser algo de uno, vos sos mío o nada o cosas así. Tiene que pasar, va por encima de eso. O sea, cuando uno acepta lo que está pasando, el problema, pueden pasar dos cosas: o que tengan que separarse o que puedan continuar. La aceptación permite, en alguna medida, separarse con amor. O sea, no a los tiros. Hemos visto noticias últimamente terribles de parejas, de crímenes o de violencias de género, pero terribles, ¿no? Inclusive con muerte de los hijos, etcétera, por celos, por un montón de cosas. Entonces, eso es porque no se acepta la situación como es. O sea, cada uno es como es.
¿no? Como hay una canción, ¿no? Como cada uno es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio, no sé. Bueno, y es un poco así la cosa. Separarse con amor, nadie es culpable de las cosas. En todo caso, los dos tienen sus dificultades que no pueden superar o entender o comprender, y entonces entran en conflicto. Y a lo mejor se necesitan para eso, para pelear, no para crecer o para evolucionar, y entonces, o para coagularse y quedar detenidos, y entonces eso no sirve, y pueden separarse con amor si aceptan lo que les está pasando. O si no, a partir de tomar conciencia, entrar juntos, más profundamente en el ser, en el ahora, y poder vivir los dos una relación mucho mayor. El amor es como estado del ser interior. El amor no está fuera de uno, está siempre adentro de uno, pero tiene que encontrar también en dónde colocarse para poder sentir la felicidad. No depende del otro. El amor no depende de la otra persona. Mi amor no depende de la otra persona, yo ya lo tengo. Puede ser o no puede ser, y si no es, bueno, nos separamos perfectamente o no empezamos, pero no acusamos, ni juzgamos, ni decimos que el otro es el culpable. Entonces está siempre dentro de nosotros, y tenemos que encontrar el objeto amoroso con el cual ensamblar, digamos. Entonces vamos a partir de ahí. Por eso hay personas que con muy baja autoestima, por ejemplo, no sienten que tienen su amor en ellos mismos, sienten que está afuera siempre, lo tienen que buscar afuera. Ese es otro de los problemas. Bueno, entonces está ligado a esto a lo que hablamos antes del tema de la pareja, ¿no es cierto? De tomar la relación de pareja no porque ese va a ser la salvación de mi vida y de mis cosas, ¿no? Sino porque vamos a crecer juntos, vamos a poder evolucionar, porque además el amor tiene diferentes etapas. No es lo mismo en el primer momento, en el encuentro de la atracción o del enamoramiento, y después van apareciendo otras situaciones que, si uno realmente es consciente, el amor es conocimiento también. Porque si yo no conozco a la otra persona, ¿cómo voy a estar a sentir? Puedo sentir amor, pero por algo que yo me imagino que es, pero porque no la conozco. Entonces el verdadero amor implica eso, ¿no? La conciencia, tomar conciencia. Esto en todo, pero en el amor más. Bueno, andamos cerca ya del primer intervalo. Después hay cosas sueltas, ¿no? Con respecto al tema del amor. Fíjense, acá hay algo que encontré por ahí suelto, dice: todo verdadero amor surge de la amistad, y toda genuina amistad es reciprocidad, es una vía que va en dos direcciones. Vinimos a aprender a relacionarnos. El hombre es un ser relacional y vinimos fundamentalmente a aprender a liberarnos y completarnos. El amor que libera existe en la responsabilidad recíproca es dar y recibir. Muy importante. Bueno, tenemos un par de minutos todavía. Y acá tenía guardados unos poemas más guardados para leerlos hoy, ¿no? Pero sueltos, los he ido encontrando así hoy a la tarde cuando reviso mis papeles y mis cosas para traer material acá, ¿no? Y encontré algunas cosas, entre ellas un poema, no sé, me gustó muchísimo y sobre todo me llegó mucho, de Pablo Neruda, que se refiere, él no conoció a su madre y fue criado por otra mujer, ¿no? Que era la madrastra, pero que le dio tanto amor dentro de todo ese ambiente donde vivía él de niño, en Temuco, allá en Chile, con toda esa época y esa, digamos, de pobreza, de pasar miserias y mucho sufrimiento, esos inviernos crudos. Y acá en este poema recuerda a este ser que le dio al amor. Y lo dice con tanta ternura, parece que fuera, es él que está hablando, pero indudablemente
Parecería el niño que sigue hablando, ¿no? Y se llama la mamá madre. Le puso ese nombre, la mamá madre. La mamá madre. Dice, la mamá madre viene por ahí, con zuecos de madera. Anoche sopló el viento del polo. Se rompieron los tejados, se cayeron los muros y los puentes. Aulló la noche entera con sus pumas y ahora en la mañana, de sol helado, llega mi mamá madre, doña Trinidad Malverde, dulce como la tímida frescura, dulce como la tímida frescura. En las regiones tempestuosas, lamparita menuda y apagándose, encendiéndose, para que todos vean el camino. Oh dulce mamá madre, nunca pude decirte madrastra. Ahora mi boca tiembla para definirte, porque apenas abrí el entendimiento, vi la bondad vestida de pobre trapo oscuro, la santidad más útil, la del agua y la harina. Y eso fuiste, la vida te hizo pan, y allí te consumimos, invierno largo e invierno desolado, con las goteras dentro de la casa, y tu humildad ubicua desgranando el áspero cereal de la pobreza, como si hubieras ido repartiendo un río de diamantes. Ay, mamá, ¿cómo pude vivir sin recordarte cada minuto mío? No es posible. Yo llevo tu Malverde en mi sangre, el apellido del pan que se reparte, de aquellas dulces manos que cortaron del saco de la harina los calzoncillos de mi infancia, de la que cocinó, planchó, lavó, sembró, calmó la fiebre, y cuando todo estuvo hecho y yo ya podía sostenerme con los pies seguros, se fue, cumplida, oscura, al pequeño ataúd donde por primera vez estuvo ociosa bajo la dura lluvia de Temuco. Bueno, volvemos después de escuchar un poquito de música, ¿no? De relajarnos un poco. Pero uno sigue impregnado, ¿no? Con todas estas cosas. No hay, si bien hay a veces es necesario, como decíamos, una pausa, un entreacto, un hiato necesario para que la cosa no sea muy densa, muy pesada. Pero, digamos igual, a mí me siguió resonando lo que leí del poema. Porque toca temas fantásticos, ¿no? Digamos, hay imágenes, la poesía tiene eso, ¿no es cierto? Primero, una capacidad de síntesis. En muy pocas palabras expresa casi la infancia, la vida de un ser, ¿no? De una persona. Todos los pequeños detalles, ¿no? Y bueno, eso por un lado. Y por otro lado, una realidad social, una circunstancia de sufrimiento que muchas veces, que todos las conocemos, porque nos enteramos, porque leemos, porque escuchamos noticias de todos lados, y el mundo está realmente convulsionado, está todo está de alguna manera, digamos, yo me sonrío, pero no porque me cause en absoluto, nada que ver, pero es como, será que yo lo repito muchas veces eso, ¿no? Que se están produciendo cosas tan dolorosas, esto que hablábamos de las parejas, por ejemplo, lo difícil que se vuelve todo, ¿no es cierto? Todo se vuelve, hay como una exigencia, una cosa terrible que tiene que ser, y hay poca, ¿cómo se llama? No hay una actitud más tranquila de dejar que las cosas vayan sucediendo, ¿no? Todo tiene que ser rápido y ayer si es posible, y bueno, y no hay de forma de ponerse en el lugar del otro. Todas cosas básicas, son todas cosas básicas que hacen a la convivencia. Y cuando empezamos con la convivencia de la pareja y después seguimos con la de la familia y después con la de los pueblos y después con las naciones, nos damos cuenta que es como un virus que va infiltrando todo y las relaciones humanas se han transformado totalmente en traumas, en conflictos, en problemas, ¿no? Ese concepto de que el estado neurótico es lo normal y que quién está sano, quién puede decir que es sano, que es normal.
No hay concepto de normalidad. Porque, aparte que siempre se cree que los estados son fijos, que no hay movimiento, entonces normal puede ser un ratito, pero también los procesos patológicos también son transitorios, pero no se mira así. No se ven lo sano, no se ve lo sano, lo que la persona tiene como valor, no se valoriza ese aspecto. Nos hemos acostumbrado así, como somos, y entonces con alguna reparación, un alambre que podamos atar y qué sé yo, vamos a seguir tirando. Pero bueno, aprendamos a ser más conscientes de las cosas. No, que no haya problemas, que no haya conflictos. La vida en sí misma es eso, también. Pero verlo de una manera más amorosa, más del prójimo, más el otro que es ese como yo que no soy yo, pero que es igual que yo. Y entonces, o los hermanos, los conflictos de hermanos. Como tiene el mismo papá y la misma mamá que yo, pero somos tan distintos, y toda esa situación que se va dando, ¿no? De ver todo como separado, como conflictivo, la especulación, la manera de ver la vida en función de tener éxito o de concebir las cosas como a nivel material solamente, ¿no? Entonces todo eso ya es un hecho, ya casi es muy difícil de modificar, por lo menos en esta parte del planeta, en este occidente, ¿no? Entonces donde las cosas se mueven ya de una manera ligado a lo económico, a todo eso. Entonces claro, es muy difícil que pueda verse la actitud en la pareja misma, ya no es tan simple, tan transparente, de alguna manera ha perdido esas características, aunque todavía igual el impulso inicial es el mismo, ¿no es cierto? Es la búsqueda del ideal, pero es como que la manera de vivir se ha ido impregnando todo, ¿no? Y entonces nos hemos transformado en objetos. Y ya no tenemos esa trascendencia que estaba en todo, en la sonrisa, en la risa misma, en la mirada, en el gesto de acercamiento, en darse la mano, en decir buen día, es lo que decimos siempre, ¿no es cierto? Y eso se va como perdiendo, ¿no? Y bueno, vendrán a lo mejor otras formas de relaciones, por ahí las cosas van cambiando. Pero yo lo veo también como que esa forma tan fría o tan distante, ¿no? Donde, vuelvo a repetir, el acento se puso en lo económico, en el valor cuantitativo, no cualitativo, ¿no? Y terminamos siendo cosas, ¿no es cierto? Cosas. Bueno. Eso que parece muy desastroso lo que estoy diciendo, pero es un poco así, pero tenemos la posibilidad de cambiar en algunas cosas, primero con nosotros mismos y con los seres más cercanos, ¿no es cierto? La posibilidad de hablarnos de otra manera, el tema del amor, preguntar, ¿no? Como decimos a veces, uno llega a la casa, ¿no? Como era ese comentario que yo siempre hago sobre la película de Leonardo Fabio, ¿no? Gatica, ¿se acuerdan? Cuando el tipo decía, ¿me querés? Le decía al amigo, ¿no? Y para mí eso es fundamental, esas dos palabras son fundamentales. Para todo el mundo, ¿no? Entonces que uno llega a la casa o al amigo, no hace falta que sea solamente la pareja, ¿no? Y uno siente que eso ya es la base de todo, no importa. ¿Me querés? O te quiero, afirmarlo, confirmarlo, ¿no? Qué importante, ¿no? Somos seres vibrantes, y si no tenemos esa vibración afectiva, no sirve nada de nada, no tiene nada que ver. Así que bueno, eso ya está, ya nos ha impregnado, ya nos circula. Vamos a ver qué podemos hacer, si todavía hay tiempo para mantener y que se pueda, que no se, ¿cómo se llama? Que no se extinga esa característica del ser humano, ¿no? Ya vamos en este tema de la poesía y la medicina,
Y se me ocurrió, hoy estaba comentando con una persona, me acordé de Baldomero Fernández Moreno, gran poeta argentino, y entonces era un lírico, un poeta lírico, un poeta de la belleza, de la palabra fina, mucha influencia española. Y entonces, pero él era un típico porteño, ¿no? De los cafés, del Café Tortoni, de los cafés literarios, profesor obviamente de literatura y todo eso, creo que en el Mariano Moreno. Y entonces encontré algunas cosas de él que las quería compartir con ustedes, ¿no? Obviamente poemas, pero también algunas anécdotas. Por ejemplo, dentro de los poemas de él hace mención a que cuando iba a ver a los pacientes también, ¿no? Hay poemas de él que tienen que ver con el tema de la medicina, ¿no? Y he traído distintos, varios como para compartir, y entonces me pareció interesantísimo traerlos ahora. Así que bueno, vamos a ver un poquito. A ver, acá tenemos varios. Hay uno muy bueno, a ver, espere. Hay uno que define al poeta, fíjese qué interesante, él define al poeta de esta manera, es fantástico, ¿no? Miren la fina sensibilidad, ¿no? de Baldomero. Dice: un hombre que camina por el campo y ve extendido entre dos troncos verdes un hilillo de araña blanquecino balanceándose un poco al aire leve. Y levanta el bastón para romperlo, y ya lo va a romper, y se detiene. Eso es un poeta. A veces. Acá está muy, muy íntimo, muy bonito, dedicado a su mujer, la Negrita. Él tenía le decía Negrita, tiene un libro que se llama Poemas de Negrita. Y bueno, entonces parece que el poema está escrito de tal manera como si fuera ella la que lo escribe. Y entonces él era un hombre que salía a la noche, eran famosas las tertulias, como decían el Tortonio en otros lugares. Vinieron muchos en la época de la Guerra Civil Española, poetas, escritores, y se armaban esas reuniones hermosas donde volvían a veces de madrugada o muy tarde. Entonces el poema se llama Ella dice. Esta noche no sales, te secuestro. Aquí está tu sillón, aquí tu lámpara, tu pluma, tu tintero, tus cuartillas. Escribe o lee o sueña o no hagas nada. Esta noche no sales, te secuestro. Con mis tijeras cortaré tus alas. Recorreré las piezas diligente, iré por ver la noche a la ventana. Fastidiaos, diré, hondas tinieblas, rústicas brisas, estrellitas pampas. Esta noche no es para vosotras. Su meditar llena de luz la casa. Aflojaré después las ropas mías, esponjaré mi cabellera blanda, te serviré un café como tú quieras, escribirás las últimas palabras y verás que reposo el de tu cuerpo, de tu sillón un paso y a la cama. Las almohadas creerás montón de flores, frescas hojas las sábanas. Y estarás dormitando todavía, cuando entraré con silenciosa planta a nuestro cuarto, tocaré tu hombro, estirarás una pereza larga, y ante tus ojos, de mis brazos puros, rodará dulcemente la mañana. Precioso. Bueno, así que sigamos con esta belleza, porque, digamos, de los poetas argentinos hay muchísimos, y todos tienen, la cantidad es enorme de poetas. Pero yo en él veo esa cosa en uno que voy a leer ahora, que se llama Madre no me digas. Él habla de la verdadera bohemia del poeta, el poeta que se une a la noche, ¿no es cierto? La noche para el poeta tiene un significado muy especial, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Porteño. Entonces él tiene ese soneto, no es un soneto, es un poema que se llama El poeta y la calle.
en un libro que él publicó que se llamaba Ciudad. Dice: madre, no me digas, hijo, quédate, cena con nosotros y duerme después. Estás flaco y triste, me haces padecer. Cuando eras pequeño daba gusto ver tu cara redonda, tu rosada tez. Yo a Dios le rogaba una y otra vez que nunca se enferme, que viva años 100. Gallardo, robusto, galán y doncel lo vean mis ojos allá en la vejez. Que no tenga ese aire de los hombres que se pasan la noche de café en café. Madre, no me digas, hijo, quédate. La calle me llama y a la calle iré. Yo tengo una pena que ni tú ni nadie puede comprender. Y en medio de la calle me siento tan bien. La calle me llama y obedeceré. Cuando pongo en ella los ligeros pies me lleno de rimas, casi sin querer. La calle, loco cascabel. La noche, qué dulce embriaguez. El poeta, la calle y la noche se quieren los tres. La calle me llama, la noche también. Hasta luego, madre, voy a florecer. Son joyas, directamente joyas, ¿no? Y hoy quise traer la joya para que ustedes las puedan escuchar y disfrutar, ¿no? Porque esto es el arte puro de la poesía, ¿no? Tiene esas características que son así, son palabras que no se pueden reemplazar por otras, es esencia pura. Bueno. Después, dentro de la poesía y la medicina, me acordaba, hoy lo comenté, una poesía para los que saben medicina o son médicos, saben a qué me refiero cuando hablo del hueso esfenoides. El hueso esfenoides es un hueso chiquito, muy pequeño, será de 1 centímetro, tiene un cuadrado en el centro, digamos, que se llama la silla turca, de 1 centímetro por lado. Y después salen unas prolongaciones muy finitas, casi como láminas óseas, una más grande y otras 2 más chicas que se llaman alas mayores y alas menores. Este hueso es muy importante, está en la base del cráneo. Para ubicarlos un poco sería arriba del paladar, pero adentro, en el medio. Y entonces, claro, es el lugar donde se apoya la glándula hipófisis, ¿no es cierto? Se apoya en este hueso. La glándula hipófisis es prácticamente la que regula a todas las demás glándulas endócrinas, ¿no es cierto?, las hormonas. O sea que es un hueso de la ubicación y todo es muy importante. Y entonces Fernández Moreno dice, ¿no? Esfenoides, huesito misterioso, calado, aéreo. ¿Para qué quieres alas inmóviles en medio del cerebro? A veces. Por eso digo, ustedes disculpen que yo adjetivizo las cosas, pero es que realmente al leerlos o al comentarlos uno siente esa coincidencia con él, ¿cierto? En mi práctica profesional, sobre todo en guardias que he hecho en clínicas psiquiátricas, me ha pasado, en algún momento tuve una etapa en que escribí algunas cosas sobre los pacientes, ¿no? Alguna cuarteta, algunas cosas de pocos versos, pero que tienen la característica de cómo el médico, más allá del diagnóstico, de la necesidad de corregir la enfermedad, de administrar los medicamentos y hacerlo todo lo que hay que hacer frente a una enfermedad y frente a un ser humano que está sufriendo, que en el caso de la enfermedad mental es un sufrimiento muy grande, ¿no es cierto? Porque hay toda una dificultad en aceptar la realidad y un gran sufrimiento. Y entonces, en algunos, yo no sé si los recordaré ahora, porque hoy los estuve buscando para traerlos acá y leerlos, pero no los encontré a mano, y bueno, me acordaba de algunos pacientes, ¿no? Uno era una señora mayor que tenía la obsesión de la limpieza. Entonces iba con un trapito todo el tiempo, pasándolo por todos lados, ¿no? Ese era su delirio y su cosa así, ¿no?
Y entonces, digamos que en un momento pensé, ¿no? Digamos, inventaría para ti mesas inexistentes, sillas desacomodadas, rincones sucios, para que tu delirio tenga sentido. Por ejemplo, eso es lo que me inspiró en ese momento. Entonces, después había otro un señor que era, su problema no era tan grave, era un hombre que digamos, estaba siempre, ¿cómo podríamos explicarlo? Le faltaban amigos, hombres, estaba siempre en su casa, muy tranquilo, muy bueno, pero rodeado de mujeres que lo dominaban, le marcaban las cosas, ¿no? Tenía 3 hijas y qué sé yo, y bueno, y el hombre, en un momento dije, ¿no? Necesitaba un cómplice, escribí algo así, necesitaba un cómplice, un amigo, una charla de hombres en un café cualquiera. Eso, y yo creo que es así, que no siempre se cura con medicina, que ese hombre, charlando con él y tocando temas que él no podía hablar en su casa, tendría una mejoría importante. Y los objetos también, a veces, yo tuve la suerte, ¿no es cierto?, de poder conocer y tenerlo como profesor a Florencio Escardó, gran pediatra argentino, escritor, ¿no? Bueno, una serie de cosas. Y él nos hablaba de un libro de un médico francés, del doctor Besançon, que se llamaba El rostro de la mujer o algo así. Y donde este médico proponía cosas así medias insólitas, ¿no? Por ejemplo, estaba la paciente delante y él decía, esos guantes tiene que dejarlos, de ahí viene la cosa, o esa ropa oscura que usa, entonces como que los objetos dejaban de ser objetos o tenían una vibración también como las que tenemos nosotros y impregnaban a la persona, ¿no? Ahora se han hecho estudios sobre los colores, por ejemplo, la vibración del color, y se considera a veces que las personas con tendencia a lo depresivo y todo eso visten generalmente con colores oscuros, ¿no? Con predominio del negro, el marrón, el gris, el azul oscuro, y muy difícil se ponen colores, y se ha descubierto que tiene una influencia en ese sentido. O sea, todos los elementos, por eso yo muchas veces, desde mi juventud bohemia y del arte, de la pintura y de la poesía y todo eso, seguí medicina y descubrí eso, que la medicina es un arte. Es un arte. Si uno aprende a observar, a una mirada amplia y a incluir al paciente como un prójimo y permitirse uno también no quedarse enganchado en el diagnóstico, en el nombre que le ponemos a lo que tiene. Entonces, si lo empezamos a ver como persona, como un ser humano igual que nosotros, idéntico, le pasa la misma cosa que me pasan a mí y todo, y lo empezamos a ver de esa manera. Lo necesita tanto la gente, eso yo lo veo en el consultorio todos los días. Entonces me parece muy importante que tengamos esa actitud, ¿no es cierto? Bueno, poco a poco, sin quererlo, se va haciendo el final del programa. Y ahí voy a decir algunos míos, porque qué sé yo, encontré algunos, eso también, ¿no? Hoy no me puse a buscar muchos poemas, y encontré algunos, más o menos un par por lo menos hay. Y hay otros temas que hoy traía, ojo, que ya los comenté, pero no hay tiempo ya, entonces vamos a dejar así. Acá hay dos que tengo acá que encontré. Uno es se llama Galería Moon, que es una galería que estuve hace unos años con otro amigo que vino de Estados Unidos, poeta también, a pesar de que él se dedicaba a la economía, pero bueno. Y entonces leímos poesía esa noche ahí, con bastante gente había. Y era una galería muy especial, moderna. Tenía cosas de mujer, la galería. Era muy bonita y con muchos recovecos y vueltas y cosas. Y bueno, entonces escribí esto. Te recorro despacio, imaginando una suerte de diálogo. Por un lado, yo, poeta y caminante. Por otro, tú, inédita, esperándome.
tus ángulos insólitos, tus desnudas paredes, tus espacios blancos, el misterioso acceso, la música callada, la magia de tus cuadros. Pensé, ¿cómo serían tus mañanas al despertarte ausente de fantasmas? ¿Qué cosas le dirían a tu piano las luces apagadas? Huellas en un vaso, algún mantel doblado, los ecos de una noche de arte y comentarios. Mis pies van dibujando al caminar figuras caprichosas, enigmas convocantes, y en mi íntimo andar por tus pasillos descubro al descubrirte tu belleza latente, tu principio, tu inocultable proyección futura. Así como llegué me voy marchando. Uno de tus duendes me saluda. Algunos versos surgen dentro mío y para no olvidarlos subo hacia la calle canturreándolos. Un abrazo grande para todos.